Buenos días. ¿Se me escucha? Sí se escucha, me dicen por el chat, por favor. Listo, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase de historietas. Esta ya es la última clase. Estas clases se van súper rápido porque nada más son como 8 sesiones. Les voy a ir dando una información y es que hay más cursos. Pues yo todo el tiempo estoy dando cursos. Yo doy un curso cada 2 meses. Y yo lo voy compartiendo ahí por los chats de WhatsApp o también lo voy publicando. Yo tengo un grupo en particular que es para solo compartir cursos de todos estos temas digitales. Se dan también de diseño o de marketing, también se dan. Generalmente yo solo doy los de arte y los de diseño. Entonces, si de pronto les gustaría volverse a meter a un curso, así yo creo que va a seguir siendo una clase por semana. Yo les voy a compartir la información ahí por el grupo para que la tengan y si les interesa o de pronto la quieren compartir con otra persona, hacer un curso con alguien más, yo siento que puede ser una muy buena manera como pues yo siento que para uno como hacer amistades o también pasar un tiempo con los amigos, también se podría meter a cursos. Entonces yo siempre lo pongo de esa forma, como si se quieren meter con sus amigos o con algún familiar. Me acuerdo también del aprendiz que se metió con la hija, entonces ahí les queda por si se quieren meter más adelante. Listo. El día de hoy voy a empezar directo con la teoría y al final de la clase revisamos cómo van sus proyectos y también recuerden que tenemos hasta la otra semana para entregarlos, para que si necesitan se vean la clase despacio, porque pues hoy les voy a enseñar bastante de cómo hacer los acabados de todo lo que tiene que ver con la historieta. Entonces de pronto ustedes ven esta clase, la pueden mirar, hay ejercicios que pueden hacer paralelo, como para probar los filtros y esos elementos, pero de pronto si ya van a finalizar la historieta para compartirla ya como completamente, deben de hacerlo a su ritmo y trabajar con de pronto calmita, listo. Entonces tienen una semana para entregar la última evidencia. Bueno, entonces, a ver, yo muestro por aquí. Recuerden ir subiendo al Drive los thumbnails de la historieta, que ya para hoy los necesitamos tener completamente bien. Bueno, entonces, listo. Entonces, para la versión final necesitamos tener los thumbnails. Recuerden la ilustración que hicimos chiquitica con la historieta ya planeada. Yo la mía la tengo con todo y fondo y la tengo por acá. Esperen, yo la descargo. Listo, acá la tengo. Bueno, entonces es importante que tengan listo ya el thumbnail, que tengan listo ya el thumbnail y que lo expandamos en el lienzo para que ocupe ya el tamaño final que nosotros queremos, porque pues la historieta debe tener una buena resolución, entonces es necesario que tomemos el thumbnail y lo volvamos ya más grande y también que le bajemos un poquitico la opacidad para empezar a limpiarlo por encima. Listo. Bueno, entonces cuando uno va a limpiar una ilustración, en este caso, una que vamos a utilizar para una historieta, tenemos que tener otra capa nueva por encima para hacer algo que se llama line art. El line art es una forma, es una palabra que se refiere a las líneas finalizadas y pulidas para una ilustración y en este caso una historieta. Entonces podemos dividir la capa en una que se llame line art para las líneas del personaje y otra para las viñetas, que las viñetas son estos recuadros que encierran las ilustraciones de las historietas. Listo. Entonces ya cuando usted tiene
la línea completamente finalizada, apaga la capa del thumbnail o la borra. Pues yo siempre dejo como todo el proceso en el lienzo, intento como ir metiendo en una carpeta porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar de pronto algún elemento que utilizo para como la preproducción de la historieta. Entonces, apagar las capas o guardarlas en un grupo y apagar el grupo o eliminarlas y ya entonces tendríamos el line art listo. Listo. Entonces, yo voy a empezar a hacer esa demostración de ese paso para poderles mostrar cómo quedaría. Y también, pues cuando ya termine la parte del personaje, continuamos con unos métodos que nos pueden aportar para los escenarios. Listo. Bueno, entonces voy a abrir por acá el archivo. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna duda de pronto del proceso como lo vamos a hacer hasta ahora? Hoy no me está sonando el Discord, entonces tengo que estar muy pendiente. Listo, muy bien. Listo, entonces miren que la del ejemplo de la clase que estábamos haciendo desde la semana pasada es un poco más compleja que la que está de ejemplo en las diapositivas, porque esta sí tiene un fondo. Pero entonces yo en este momento solamente voy a limpiar el arte del personaje del vampiro. Todavía no voy a hacer el escenario de pronto lo hago al final de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar solamente, si tengo una capa, si de pronto tienen todo dividido en muchas capas y es muy abrumador como solo aprender las que tienen ocupadas, podemos también apagar el fondo y exportar. Archivo, exportar. Y lo exportamos como PNG. Listo, entonces como les decía, podemos tomar todos los elementos que tenemos de los pasos anteriores, seleccionarlos con Shift o prendiendo estos chulitos y le decimos control G para agruparlos. Entonces mire que acá ya tenemos todo dentro de una carpetica y se nos va organizando el archivo. Entonces en esta carpeta le podemos poner thumbnail editable y la podemos apagar. Entonces miren que parece que tuviéramos el lienzo vacío y solamente una carpeta. Y esa le podemos poner un candadito. Miren que acá hay un icono de un candado para que no la vayamos de pronto a editar por error. Es muy importante que estemos gestionando muy bien esos archivos para que no sean muy desordenados porque luego de pronto los queremos volver a abrir y nos da pereza como por la cantidad de capas que hay. Bueno, lo que acabo de hacer en este momento es que aquí pues en los documentos tengo la imagen exportada que acabé de sacar de los thumbnails y la estoy arrastrando para soltarla aquí en el lienzo y le digo insertar como una nueva capa y ya aquí me aparecen los thumbnails. Listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar esta historieta de aquí, control X, control V, para que me queden solo los thumbnails en una capita y me los voy a traer para esta esquina. Entonces voy a pensar cómo quiero la distribución de la historieta. Si quiero que sea de esta misma forma o si quiero que estén los tres cuadros consecutivos. Entonces yo creo que esta la voy a hacer de así larga, como una historieta clásica de periódico. Entonces voy a seleccionar la herramienta de selección en cuadrado y voy a aumentarle el tamaño del lienzo un poquitico para que me quepan los tres cuadrados grandes. Por ahí así. Clic derecho, recortar a la selección y ya se me amplió el lienzo. Bueno, entonces voy a alinear aquí los tres cuadrados. Control T y pongo aquí. Si no me quedan del todo a la misma altura, no importa porque eso lo puedo, como es el mismo dibujo prácticamente en las tres historietas, entonces lo voy a duplicar y me lo llevo ya después. Pero de esta manera al menos ya tengo como una noción de cuánto espacio necesito. Bueno, entonces control T otra vez para transformar y voy a desde la esquina me paro en este punto de edición y con Shift sostenido lo voy a ampliar.
¿Por qué tiene que ser con Shift? Porque si yo no aprieto Shift, miren, por ejemplo, Control T, y no aprieto Shift, se me va a alterar la escala. Entonces, para bloquear la escala con Shift, lo aumento aquí en Krita. En otros programas a veces está por defecto así. Entonces, si están en Krita, con Shift deben de ponerle para que no se les altere las dimensiones, las escalas, ni de ancho ni de alto. Bueno, lo voy a poner en esta esquina y yo creo que así está bien. Ya tengo que rectificar, por ejemplo, el tamaño del lienzo porque me quedó más grande de la parte de abajo. Entonces otra vez selecciono solo el espacio que ya me va a quedar de la historieta final. Clic derecho, recortar a la selección. Listo. Es muy importante que cuando ustedes estén trabajando le presten mucha atención a la forma en que entregan las cosas. Que quede centrado, que no haya espacio en blanco, recortar el lienzo si le sobra espacio para que quede lo más pulido posible. Shift Control A para quitar la selección y vamos a bajarle la opacidad a los thumbnails. Lo suficiente como para poder seguir viendo los detalles por detrás, pero tampoco pues tan fuerte como para que nos estorbe al dibujar. Bueno, entonces ahora voy a seleccionar un pincel que me guste para trabajar. A mí me gusta este que es como un pincel de tinta mojada porque no tiene opacidad y quiero que mis líneas sean lo más prolijas posibles. Entonces voy a seleccionar este. Voy a seleccionar la herramienta de cuadrado que está justo debajo de la del pincel y voy a ensayar a ver de qué tamaño están los cuadrados. Yo creo que ahí están como muy gruesos, entonces le voy a bajar un poquito el tamaño. A ver, yo le pongo más brillo a esta pantalla. Ya. Le voy a bajar un poquito el tamaño y voy a crear una capa nueva y le voy a poner viñeta. Viñeta. Listo. Entonces en viñeta tomo el color del que quiero que sean em, las viñetas, en este caso negro, y voy a hacer un espacio también con Shift sostenido para que me quede un cuadrado perfecto, guiándome pues como del tamaño de la historieta que hice. Desde aquí abajo nos podemos fijar que mi historieta mide 3996 por 1448. Ese es un tamaño que está bien. Podría ser más grande como para obtener em, más espacio y también más resolución. Pero miren que por ejemplo si yo me acerco no se ve pixelado. Entonces para mí es suficiente como para que no sea una imagen muy grande. Recuerden también, a ver, algo importante antes de que empiecen a limpiar. Cuando estén creando los lienzos para trabajar, recuerden siempre chequear que esté la resolución en 300. Listo, el tamaño que sea, pero la resolución en 300 porque la resolución indica cuántos píxeles por pulgada hay. Y si hay más píxeles por pulgada, pues es más nítida la imagen, ¿listo? Entonces, tampoco es que sea de que el lienzo sea inmenso, sino que tenga más resolución, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya hice la viñeta. Voy a hacer solo una para después de pronto duplicarla, porque miren que tengo una información que coincide en las tres viñetas, entonces voy a trabajar solo en una. Ahora voy a crear una nueva capa, le voy a poner line art y aquí ya voy a empezar entonces a limpiar el vampiro. Entonces, miren que, por ejemplo, el vampiro que yo tengo, yo puedo utilizar también esta otra imagen porque ahí ya tengo el personaje finalizado. Si usted, por ejemplo, quiere utilizar algún dibujo que haya hecho previamente de su personaje, se lo recomiendo mucho porque así puede también, por ejemplo, calcarlo si no cambia mucho la pose. Por ejemplo, el mío siempre está en la misma pose, porque es como una historieta repetitiva. Entonces, si no cambia mucho la pose y si su personaje es simple como el mío, usted podría utilizar una referencia de calco como esta y ya agregarle, por ejemplo, los elementos que tenga la historieta adicionales. Por ejemplo, el mío tendría que ponerle esas orejas de conejo y ese cambiarle la posición de la mano para que esté sosteniendo una calabaza de esas de dulces de Halloween. Entonces voy a utilizar el personaje
Es más, si lo tienen ya por ahí limpio en otro lienzo, el mío pues es una foto de una historieta que hice en otro programa, entonces me toca limpiarla para tenerla aquí escrita. Pero si usted también lo tiene en otro lienzo por allá ya terminado, tráigase el liner para que ahorre tiempo. Recuerde que como las historietas se hacen tantas veces, es mejor tener de pronto también una referencia o un avance del trabajo. Bueno, entonces voy a minimizar esto un momentico, voy a apagar esta para tener solo esta referencia para calcar. Bueno, entonces ahora sí voy a agarrar mi pincel, ensayo que esté del tamaño que lo necesite y me voy a acercar un poquito y ya entonces empiezo a hacer trazos lo más limpios posibles. Intentar no hacer como la línea así con trazos muy corticos, sino más bien tener la mano siempre en el control Z, hacer los trazos sentado muy derecho, intentan mantener una muy buena postura, se sientan derechos y despegan la muñeca y el codo de la mesa o de la tableta. Entonces los trazos, cuando nosotros despegamos la muñeca y el codo de la mesa, salen como desde el hombro. Y cuando los trazos salen desde el hombro, salen mucho más como amplios, también salen más seguros. Entonces, por ejemplo, aquí podemos empezar a reteñir el personaje. Y si nos equivocamos, pues le damos control Z y ya volvemos a hacer la línea desde cero para que sea una línea más pulida. Listo, ahí ya hice una parte. Voy a calcar todo el personaje menos la parte del brazo que esa cambia. Por ejemplo, a veces uno puede hacer las líneas más largas y es mejor borrar como el pedazo que te sobre. Porque, por ejemplo, para mí era más fácil hacer esa línea larga que de pronto llegar nada más hasta aquí. También, por ejemplo, hay algunas herramientas. Si su personaje es muy cuadrado, podría también limpiarlo con esta herramienta de aquí. Se lo voy a mostrar. Debajo de dos herramientas debajo del pincel está esta herramienta que se llama de curva Bézier. La herramienta de curva Bézier también es muy buena, por ejemplo, miren que si queremos hacer una figura, también la podemos sacar muy fácilmente. Entonces funciona de esta forma. Si usted da clic y se mueve, se le arrastra como esta opción de hasta dónde quiere prolongar la curva o la línea. Entonces, si usted da un clic otra vez, le hace una línea recta. Pero si usted, por ejemplo, deja presionado el mouse, el clic y arrastra, le hace una curva. Y ya si, por ejemplo, usted terminó la figura, le puede dar enter o le puede dar doble clic y ya se le termina la figura. A mí me gusta más finalizar con el pincel porque me gusta esa sensación como orgánica. Entonces, para mí funciona mejor el pincel, pero hay personas que les gusta más como de pronto la sensación vectorial o de pronto unos trazos muy perfectos. Entonces, si quieren, también pueden ensayarla que puede ahorrarles bastante tiempo. Bueno, aquí ya estoy finalizando el personaje. Intentar no dejar espacios entre la línea. Si de pronto hay necesidad de acercarse un poquito para lograr mejor el trazo o por ejemplo desde acá también se puede girar el lienzo como por si usted necesita hacer otro trazo. Miren desde aquí abajo, ahí está esta bolita, hay una bolita que te permite girar el lienzo, entonces puedes girarlo si lo necesitas para lograr el trazo más fácilmente, como que se acomode a la forma de la muñeca. Entonces miren que siempre estoy puliendo las puntas del dibujo para que me quede lo más pulido posible.
Listo. Entonces aquí yo lo que hice fue encerrar las áreas que van de negro completamente. Entonces por acá me quedó un huequito. Voy a mirar en donde ya no tengo ningún hueco. Ya, listo. Entonces con la herramienta de selección de varita mágica, si miramos acá en el área en donde están todas las herramientas de selección, recuerden que si no ven todo como lo tengo yo aquí, pueden decirle ventana, espacio de trabajo y yo estoy en el modo de Big Paint. Listo. Entonces vamos a seleccionar la herramienta de varita mágica está debajo del cuadrado de selección, acá, dos herramientas debajo, y vamos a darle clic a las áreas que van pintadas de algún color. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a pintar esto de negro, entonces lo voy a pintar en la misma capa de line art. Pero si usted pintara, por ejemplo, su historieta con otros colores, le recomiendo que haga esto. Entonces, pone la línea, tiene la capa de la línea, que mire que acá está. Y por debajo va a ser una capa que se llame color. Listo. Y entonces, miren, si nosotros pintamos en este momento, nos va a quedar como un espacio entre la línea y el color. Miren, por ejemplo, aquí. Porque los píxeles de la línea negra llegan hasta cierto punto y luego hay como unos píxeles un poquito más claritos porque son un pincel como con cierta textura, ¿cierto? O incluso aunque sea el pincel completamente negro, que es el que yo estoy usando en este caso, si yo pinto en este momento me va a quedar un espacio feo. Voy a utilizar un color para mostrarles. Por ejemplo, me voy a parar en la capa de color, debajo de la capa donde tengo las líneas, voy a tomar el balde de pintura y voy a pintar. Y le doy Shift Control A y mire lo que pasa, me queda como un espacio entre la línea y el color y se ve feo, ¿cierto? Entonces, para que eso no pase, tenemos que venir por acá donde dice seleccionar, aumentar la selección y le ponemos aumentar por ahí, no sé, 2 o 3 píxeles. Voy a darle 3 a ver cómo queda, aceptar. Entonces, mire que ya se me metió la selección hasta donde tengo la línea. Yo creo que 3 fue mucho, pero vamos a ver si de pronto funciona bien. Sí, revisen bien que... Ah, sí, 3 es mucho. Esperen, lo aumento nada más 2. Si vieron que aquí se me salió la selección del cabello. Entonces voy a venir otra vez para repasar. Seleccionar, aumentar la selección y le voy a poner que se aumente nada más 2 píxeles. Listo, ahí van revisando si les gusta cómo queda. Bueno, entonces ahora ya sí voy a pintar nuevamente en la capa de color, no en la capa de línea. Si pinto en la de línea me va a tapar entonces ese pedazo que quedó por dentro de la selección. Tiene que ser en una capa por debajo. Entonces ya pinto y pinto, Shift Control A y miren que ya la línea no me queda con ese detalle feo. También si ustedes quieren pueden pintar con un pincel de textura. Por ejemplo, no sé, agarremos este pincel de aquí que es como... Hay uno que es de acuarela muy bonito. Puede ser este. Entonces, por ejemplo, podemos pintar con una textura. Shift Control A y miren que no se nos salió de la línea. Listo. Entonces, esa es una recomendación que les hago cuando estén pintando. Aquí de pronto se puede ver igual de fácil que simplemente pintarlo a mano, pero por ejemplo cuando tenemos que pintar un área muy grande o muchos elementos diferentes en un cuadro, es muy fácil pintar con esta herramienta de selección. Listo. Bueno, entonces yo ya voy a utilizar la capa, voy a pintar en la misma de line art porque como es negro, pues yo lo voy a rellenar de negro igual. Entonces en la misma capa de line art voy a agarrar un pincel o lo que necesite para pintar del color que quiera y yo voy a rellenar este espacio de negro. Listo. Shift Control A y miren que ya me quedó pues la primera parte del dibujo bien. Listo. Voy a seguir entonces limpiando por acá mi personaje. Por ejemplo, la parte de la cabeza, que sigue siendo la misma.
Listo, miren que yo utilizo mucho el pincel y el borrador a la hora de dibujar. Todo el tiempo, como el pincel para hacer los trazos y el borrador para pulir si lo necesito. Por acá este pedacito negro lo voy a pintar a mano porque es muy pequeño. Y finalizo por acá. Si quieren ir adelantando también su historieta mientras yo estoy aquí explicando, también lo pueden hacer. Listo. La cara ya está y me falta solo por aquí donde tengo la mano. Listo. Mi personaje es muy sencillo para poder explicar rápidamente con él. Por acá le voy a pulir detallitos y me quedaron pedacitos como sin pintar. Se los pulo. A veces la herramienta de selección no es perfecta, entonces intenten siempre como revisar de cerca la ilustración, a ver si necesita que le hagan alguna mejora. Por ejemplo, aquí miren, especialmente en donde hayan puntas, como que a veces no llega hasta allá la selección, no es suficientemente sensible. Entonces, pulen de esta manera. Muy bien, bueno, ya tenemos el personaje. Ahora le vamos a añadir los elementos adicionales que tiene para este capítulo de la historieta. Entonces apago la referencia, prendo la referencia de los thumbnails y ya entonces si quiero trabajar en la misma del line art o en una capa adicional, pues yo la voy a hacer en una capa adicional por si hay como un detalle encima de la cabeza del personaje. Entonces le bajo un poquito la opacidad para no confundirme. Aquí le voy a poner diadema de conejo. Entonces ya por aquí empiezo a utilizar la referencia que tengo en el fondo. Intenten mantener como el mismo calibre, el mismo grosor de estas líneas deben de ser también de toda la historieta. Entonces, por ejemplo, yo aquí me estoy dando cuenta de que tengo el pincel en 7,8, por si de pronto lo muevo con el borrador para recordar en cuál punto lo tenía, en qué tamaño. Bueno, ahí va una oreja y hagamos la otra. Por ejemplo, si quieren mejorarle algo a la ilustración en los thumbnails, también lo pueden hacer. Yo aquí quiero que le quede como diferente la oreja. Listo. Y ya entonces para los detalles que de pronto se sobresalgan un poco, podemos tanto editar la línea que está por debajo como pues crear otra capa aquí en medio que se llame color diadema, por si la queremos mover en algún otro momento. Pues yo no voy a editar el personaje por debajo, sino que le creé otra capa para pintar por dentro. Entonces selecciono de nuevo en la capa donde tengo la información de la línea, selecciono el color, el espacio en donde va el color. Voy a seleccionar, le digo aumentar la selección, 2, aceptar, escojo el color que me guste para pintar las orejas. Yo voy a seleccionar este como gris y ya voy a pintar en el color de diadema, en la capa que es para el color específicamente. Shift Control A, pulo los detalles que de pronto no se hayan pintado, las esquinas. Vuelvo a la capa de la línea con la herramienta de selección, tomo los otros dos detalles,
Por acá le digo seleccionar, aumentar la selección, 2, aceptar. Y me devuelvo a la línea de color. Si quieren tener más editabilidad, pueden crear una capa diferente para cada color. Yo como veo que es un dibujo tan sencillo, voy a pintarlo lo mismo en los dos. Listo, entonces ahí ya tengo los colores de la diadema. Listo, ahora voy a crear otra capa. Bueno, aquí ya la creé. Me voy a parar en la capa que tengo por debajo del line art de mi personaje y le voy a seleccionar por aquí con la herramienta de selección las áreas que me faltan por pintar, que es la piel. Imagen, digo seleccionar, aumentar la selección, 2 píxeles. Luego me voy a la capa de color. Por aquí voy a prender esta un momento, que ahí es donde tengo el color de la piel del vampiro. Entonces voy a ponerle toda la opacidad y con la herramienta de selección de color, que es este gotero, o con control, puedo seleccionar el mismo tono que tengo por debajo. Listo, entonces miren, por ejemplo aquí ya seleccioné el color de la piel del vampiro, apago, vuelvo a la capa de color que está por debajo del line art y voy a pintar con ese mismo color toda la piel del vampiro. La puedo apagar un momentico, vuelvo a la referencia, tomo el color que tengo por debajo, es como un gris, aquí lo voy a exagerar un poco más, prendo otra vez la capa de color y le puedo aprovechar que tengo la selección ya activada, puedo hacerle los detalles de las sombras. Entonces, por ejemplo, mi personaje tiene como una sombra aquí en el ojo y aquí también en la mano, creo que no estaría mal ponerle. Ahí, la pinté en el line art. Mucho cuidado que les pase eso, tienen de pintarla siempre en la capa de color. Listo, ahora sí. Bien, entonces ya esta capa de referencia la puedo apagar o la puedo eliminar porque ya no la necesito más. Bueno, Shift Control A y miren que ahí ya tendría mi personaje pintado. Y miren que se ve muy pulido, los colores no se le quedan, no se salen por ninguna parte, el line art y el color están en capas separadas. Listo. Entonces ya una vez nosotros apagamos todos los elementos que nos estaban ayudando como a pintar, podemos también pulir elementos finales, como por ejemplo yo quiero que acá quede este hombro como más ancho, entonces voy a pulirlo. Listo. Yo creo que ahí ya está bien. Bueno, aquí tenemos entonces el primer elemento que es el personaje. Entonces yo voy a seleccionar todas las capas que se involucran en él. Entonces, por ejemplo, tengo el color, tengo el line art y tengo los elementos adicionales que tengo por encima, el color de la diadema y la diadema. Y le voy a decir control G y aquí voy a nombrar esto como personaje, personaje. Entonces ya me quedó todo el personaje en la misma capa por si yo lo quiero mover para algún lado, ya no tengo que mover todas las capas, sino que ya lo tengo ahí. Ah, sí, ya voy a hacerle la otra mano. Primero voy a mostrarle lo de los fondos, que es para ponerlo a él como en unos fondos específicos. Listo. Ya le voy a hacer la mano. Sí, gracias por recordarme. Bueno, pero antes es muy importante que si usted hizo un avance considerable en su historieta, guarde. Entonces va a decirle control S o va a decirle por acá archivo, guardar como y le puede poner historieta, versión 1, le quita ya el indicativo de thumbnail y le puede poner por acá clean, que significa que un dibujo ya está siendo limpiado. Entonces recuerden, la nomenclatura de sus archivos es muy importante para que tenga varios respaldos y también para que usted encuentre fácil las cosas, como de que no esté abriendo todos los archivos sin saber cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya sé que es la primera versión, que es donde yo ya tengo el personaje terminado, el clean porque ya lo estoy limpiando y mi nombre. Listo, entonces lo guardamos. Y ahora entonces yo voy a avanzar con una teoría que
implica como hacer el escenario de una forma diferente, porque no siempre lo tenemos que dibujar, aunque yo lo voy a dibujar para limpiar la mía, pero les voy a mostrar que podemos, por ejemplo, lograr este acabado. ¿Listo? Ah, bueno, pero antes, ¿tienen dudas con la parte de la limpieza? ¿Vamos bien? ¿Nada nuevo? ¿Me comentan? Bien, listo, muy bien. Entonces, por aquí vuelvo a las diapositivas y quiero que miren esta historieta. Esta historieta tiene dos elementos, unos que son dibujados y otros que son fotos editadas. Entonces, fíjese que muchas veces nosotros podemos como ahorrar tiempo utilizando fotografías. Listo. Entonces, les voy a enseñar cómo hacer algo como esto, por ejemplo, y otras cosas más. A ver, yo los leo. Bien, siempre aprendiendo. A veces es difícil saber dónde poner las sombras, pero eso es más largo. Sí, muy importante que si de pronto no saben dónde poner las sombras, hagan estudios de pintura. Tomen, por ejemplo, una foto y empiecen a calcar y a mirar cómo influye la luz en la ilustración. Muy importante como tanto hacer estudios de anatomía, hacer también estudios de pintura, que para entender cómo funciona la luz. Entonces, de pronto, tomar una ilustración y analizarla muy bien las luces y las sombras en donde están y replicarle como los esquemas de iluminación. ¿Listo? En mi caso, pues yo solo le puse dos sombritas porque idealmente en la historieta mantener muy simple el personaje para poderlo replicar varias veces. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer un escenario como este? No es un escenario que hicieron a dibujar, sino que lo tomaron una foto y por encima de la foto le dibujaron los personajes y algunos elementos, como por ejemplo esta calle, también bueno, esta acera, esta división de la acera, esta tabla, los personajes, de pronto por aquí le pueden pulir como algunos detalles con líneas rectas también y queda muy bonito. Entonces yo voy a utilizar esta foto, que es de un museo que queda acá en Medellín, que se llama el Museo del Castillo. Y si quieren pueden utilizar estas mismas imágenes o pueden buscar ahora mismo una imagen que quieran utilizar para el ejercicio. Yo se las voy a pasar también por acá. A ver, yo descargo esta. Que porque estaría un vampiro en un museo con un disfraz de conejo, no sé. Listo. Ya les voy a mandar por aquí esta imagen, que es la que yo voy a utilizar, por si la quieren utilizar ustedes también. Y también si quieren podemos descargar esta otra. Les voy a mostrar esta otra, por si dan como que esta es muy compleja y para que se vean mejor los detalles también tener una alternativa. Listo. Ahí se las mandé por el chat las dos imágenes para que porfa, si quieren las descarguen o utilicen también cualquier imagen que quieran. Bueno, muy bien, entonces vamos a insertar las imágenes acá, arrastrándolas, insertar como una capa nueva y mire que ella se me puso la imagen, entonces yo la voy a ajustar para que me quede más o menos del tamaño de la viñeta. Enter. Y miren que ahí pues me tapó la imagen todo. Es porque me quedó por encima las capas. Entonces tengo que arrastrarla. Voy a apagar el personaje. Voy a arrastrarla para que me quede por debajo de viñeta. Listo. Y miren que por ejemplo el área de la viñeta es una. Yo quiero que la imagen pues la imagen que tengo para el escenario se me ajuste y solo me quede en el área donde tengo la viñeta. Para eso puedo hacer algo que se llama bloqueo de alfa. Entonces, primer paso, vamos a crear una capa por debajo del fondo. Vamos a apagar la imagen un momentico. Y acá le vamos a poner alfa. Alfa. Ya les voy a explicar qué significa eso. Entonces la capa se llama alfa. En la capa de alfa voy a seleccionar todo el espacio que queda por dentro de la viñeta. Así. Y a ver que me quedó como mal seleccionado otra vez. Eso. Y voy a tomar el balde de pintura y la voy a rellenar de cualquier color. Entonces, por ejemplo, ahí está el color de la viñeta. Y ahora me di cuenta de que tengo que pintarle los colmillos del vampiro. Ahorita lo hacemos. Bueno, entonces prendo el fondo y miren que en este momento se sigue saliendo. Entonces, para que no se salga, voy a agrupar
la capa de la imagen con la capa del color que tengo por debajo. Entonces selecciono ambas y le doy control G. Entonces mire que aquí ya me quedó un grupo que si yo lo cierro se me oculta tanto la imagen como el color. Este grupo le puedo poner fondo castillo. Fondo castillo. Listo. Y el último paso que nos falta para que se recorte con el alfa de abajo es ponerle a la capa del castillo de la imagen, a esta capa, le prendemos este icono que está al lado del candado, así. Entonces mire que ya se recortó. Y por ejemplo, si yo lo recortara manualmente, pues con la herramienta de selección profe, ¿qué importa? Lo mismo. No, porque mire que por ejemplo yo le puedo decir control T y mover la imagen y me sigue respetando el corte. Y por ejemplo yo también ya podría poner más grande la imagen para que el vampiro no se vea como un gigante en el fondo. Así, como para ajustarla. Así. Y si yo la quiero mover para cualquier lado, en todo momento voy a tener todo. Y mire que ahí por debajo sigue la imagen del moradito. Pero se me recorta la imagen del castillo teniendo en cuenta esa área de abajo. Bueno, esto es muy útil. Tanto como para pintar, por ejemplo, pedazos del personaje, como para este caso que lo estamos usando del fondo. Bueno, ¿tienen preguntas? Estuvo sencillo eso. Recuerden, es solo agrupar y a la capa que usted quiere que se recorte, le prende la de alfa. Bien, me cuentan. Listo, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué le podemos hacer a esta imagen como para alterarla a modo de pronto como que sea mm, útil para nuestro caso de la historieta? Bueno, pues a ver, por acá tenemos varios procesos que le podemos hacer. Entonces, el primero es ponerle un filtro artístico. Entonces, ese filtro artístico se llama semitono. Entonces lo podemos encontrar desde filtro artístico semitono. Listo, entonces vamos a buscar esa ruta. Entonces nos paramos en la capa donde tengamos el escenario. Vamos acá donde dice filtro artístico semitono. Y nos va a salir fíjense, esta ventana en donde vamos a tener varias opciones que podemos explorar libremente, pero pues si queremos, por ejemplo, eh, editarla más como el tamaño de los puntos o por ejemplo la cantidad de deformación que le hace los puntos a la imagen, desde acá lo podemos hacer, mire, por ejemplo, dureza, si se la bajamos o se la subimos, cambia mucho la manera en que se ve la imagen. Entonces yo se la voy a bajar un poquito como para que se permanezcan las sensaciones del fondo todavía como intactas. Entonces así. Y por ejemplo el primer plano le podemos cambiar el color y miren que podríamos poner, no sé, un azul o cualquier color. Entonces esto se ve mucho como en historietas clásicas como de periódico. Yo se lo voy a dejar así negro. El fondo, a ver, miremos este que cambia. También, por ejemplo, en la parte blanca podríamos utilizar otro tono diferente, como, no sé, así, o azul, por si les gusta. Listo. Entonces yo lo voy a dejar con blanco y con negro, tal como me lo pone ahí. Y a ver qué otra cosa podemos hacerle. Por ejemplo, podemos hacer que sean líneas en vez de puntos. Podemos cambiarle. Esto ya es de mirarlo ustedes. Por ejemplo, miren aquí cuadrados en vez de puntos o de diamantes. Redondear. Listo. Entonces les recomiendo que exploren esta herramienta para ver si les sirve. Y por ejemplo, si les gusta cómo quedó, em, pueden utilizar esto. A ver, crean una capa por encima del fondo y le podemos poner acá sombra de personaje o división personaje. Entonces, por ejemplo, división personaje. Porque, por ejemplo, cuando un personaje es muy oscuro, como el mío, y el fondo también es oscuro,
tenemos que hacer algo para ayudar a que la lectura sea mejor. Entonces tomamos el aerógrafo, que es un pincel suave, y lo podemos poner un poco más pequeño y pintar con color blanco por detrás del personaje, como para separarlo un poquito del fondo, que no quede tan como si estuviéramos borrando un poquito el fondo alrededor del personaje para mejorar su legibilidad, pero pues en realidad no lo estamos haciendo, solamente estamos pintando en una capa en blanco entre el personaje y el fondo. Entonces esto puede ayudar mucho a la legibilidad del personaje. Y también, por ejemplo, le podríamos hacer las sombras en blanco. Como el fondo ya está en negro, podríamos hacerle una sombra en blanco. O también intentar la sombra en negro a ver cómo se ve. Listo. Ahí ya está. Entonces, fíjense que sin esta capa de división del personaje, el personaje como que se pierde un poco en el fondo, pero con ella mejora un poco la sensación del personaje en el fondo. ¿Qué piensan? Útil. Vamos bien, ¿tienen dudas? Listo. Miren, por ejemplo, en el personaje, si lo quisiera poner como en otro contexto, podría quitarle las orejas de conejo. Y ya, pues aquí me tocaría corregir lo de la división del personaje, pero podría tener otra historia completamente diferente. Listo. Entonces este lo voy a guardar. Guardar como. Entonces voy a poner, no sé, versión 2. Versión 2. Y le voy a poner por acá que es fondo castillo. Fondo castillo. Y guardar. Entonces ya me voy a devolver para ver qué otro efecto le podemos poner según estas diapositivas que tenemos aquí para la clase. Vamos a hacer muchas cosas. Todavía tenemos algo de tiempo. Tenemos otro tipo de efecto que son los colores indexados. Entonces podemos ir otra vez a filtro, artístico, colores indexados. Entonces vamos a mirar cómo nos queda. Como ya guardé, pues yo me puedo devolver. Ojalá tenga suficientes control Z, si no me va a tocar volver a poner el fondo. Ah, bueno, ahí está. Listo. Entonces, aquí tenemos de nuevo la imagen del fondo. Nos paramos en la capa donde tenemos el fondo. Filtro. Y la vamos a poner por acá donde dice artístico, colores indexados. Entonces miren que esta es otra forma de deformar o de editar la imagen que tenemos en el fondo para hacer que no parezca tanto como una imagen real, sino que parezca como una ilustración, porque aquí solamente se dan como tres colores diferentes. Entonces podemos elegir los colores con los que queremos que la imagen se modifique. Por ejemplo, podremos elegir un rojo o un azul. A ver, en los grises podemos poner cualquier otro tono también. Y esto también nos va a dar como una simplificación de la foto. Entonces podemos utilizarlo a nuestro beneficio. Y miren que los colores como que se mezclan entre sí. Entonces elijan bien porque según lo que ustedes van eligiendo también van logrando ciertos acabados. Y lo mismo, por ejemplo, con este pueden volver y crear una capa en medio de los dos y con el color oscuro hacerle la sombra al personaje. Yo la estoy haciendo con esta herramienta que es muy difuminada, el pincel de aerógrafo. Entonces miren que la sombra me queda de una vez como perfecta para el personaje. Y aquí pues también aplica el mismo recurso que les contaba ahorita, que si quieren le pueden pintar como alrededor un poquitico para separar el personaje del fondo. Listo. O por ejemplo, si el personaje está haciendo una acción muy importante, le señalan, pueden pintar alrededor con el mismo pincel, como para que brille alrededor esa acción importante y la persona dirija su mirada hacia lo que más brille del cuadro. Bueno, ahí tenemos otra versión. Archivo, guardar como, versión 3, fondo castillo, guardar. Listo, entonces ahí tendríamos otra variante. De este también está fácil. ¿Tienen alguna duda? Está útil. Miren que ahí pues ya tendríamos una historieta muy finalizada también.
Listo, voy a seguir con otro ejemplo. Bueno, entonces tenemos el tercer filtro que nos puede servir, quizás no tanto para hacer escenarios, pero nos puede servir para, por ejemplo, lograr profundidad. Si usted quiere que parezca como que estamos enfocados en algo que está por delante, que es más importante que todo lo demás, podemos desenfocar todo lo de atrás. Entonces, por ejemplo, todas las casas de atrás o un árbol que esté por allá atrás o gente que no sea tan importante, la podemos desenfocar. Para eso es la herramienta de desenfoque gaussiano que la encontramos desde filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Entonces ya lo voy a mostrar por acá. Bueno, aquí ya guardé. Entonces me voy a volver. Recuerden que también si quieren como probar varias cosas podríamos insertar varias veces la misma capa. Yo lo hago así es para no tener mucha información aquí en el fondo, en el archivo, para que no se nos hagan muchas capas y nos confundamos de pronto. Listo, entonces de nuevo, en la capa de fondo la voy a cambiar un poquito para que parezca como que el personaje de pronto está parado en el escenario. Listo. Bueno, entonces filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Fíjense que hay muchos desenfoques aquí. Está el desenfoque de movimiento, que si usted en algún momento quiere hacer un personaje como si estuviera corriendo o que vaya muy rápido, le pueden hacer en desenfoque de movimiento y el desenfoque de movimiento también es muy chévere. Vamos a ensayarlo acá. Miren que el desenfoque de movimiento es como si estuviera movido mucho la cámara, pero usted se lo puede aplicar, por ejemplo, a una mano o a un pie. Por ejemplo, alguien pegando un puño, pueden ponerle un pedazo con este efecto de desenfoque de movimiento y se va a ver como si se estuviera moviendo realmente, aunque sea una imagen quieta. De nuevo, entonces filtro, desenfocar. El que estamos estudiando en este momento se llama desenfoque gaussiano. Entonces nos sale esta imagen, esta ventana, de donde podemos graduar qué tanto queremos desenfocar el fondo. Entonces miren que sirve mucho como para que todo lo de atrás no sea tan importante porque está desenfocado y que la gente se concentre en el personaje que está por delante. Listo. Bueno, a ver. Si tienen alguna duda, si de pronto expliqué muy rápido, me pueden decir también. Yo estoy haciéndolo así medianamente rápido porque como son un montón de filtros para que tengan todos los recursos en la grabación. Listo. Y bueno, entonces, ¿y cómo hago entonces para lograr este efecto del principio? Acuérdese que todo empezó porque queríamos lograr este efecto del principio. ¿Cómo se hará entonces? Ese se puede lograr mediante algo que se llaman las curvas de ajuste de color. Entonces vamos a ir a ajustar, ajustar, desde donde está el filtro, filtro, ajustar y curvas de ajuste de color. Listo. Y así podemos ir moviéndole a a la imagen para que se destaquen más que todos los colores que contrastan más. Por ejemplo, lo de las partes donde tiene sombras y las partes donde tienen luz. Entonces que solamente como que se conserven esas dos cosas. Y ya entonces le decimos aceptar y ya nos da ese efecto. Vamos a ver qué pasa si se lo aplicamos a una imagen con color. Eh, Vamos entonces primero a la imagen. Vamos a ir donde dice filtro, ajustar, curvas de ajuste de color. Entonces, si tenemos una imagen con color, lo que puede pasar es que cuando movamos estas curvas cambie mucho, pero incluyendo todos los colores que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, si quieren pueden primero poner la imagen en blanco y negro, que eso también se logra con otro efecto. O también le podemos poner otro recurso que es de una capa por encima, que nos pinte todo ese color que tengamos en esa capa. Pero bueno, entonces fíjense que para poder lograr el efecto de las curvas, necesitamos mover las curvas de cierta manera. Entonces plana y luego para arriba. Entonces aplanamos y luego este otro punto lo llevamos para arriba. Así. Listo. A ver, yo subo un poquito más este para que no se me borren tanto los claros porque este es un fondo más bien clarito. Digo muy oscuro porque es un interior. Listo, entonces miren, ahí ya tenemos el efecto como tal.
pero para que quede el color blanco y negro tenemos que crear una capa por encima. Esa capa por encima también le podemos bloquear el alfa para que solo se pinte en esta parte que nos sirve adentro de la viñeta. Y pintamos con color negro encima. Entonces mire que ya parece que todo está negro. Pero entonces vamos acá donde dice normal y vamos a ir mirando qué modo de fusión nos sirve para este. A ver, yo creo que nos puede servir multiplicar, no, que no me lo sé todos de memoria. Pantalla más o menos. Superponer. Espérenme un momentico, que como este lienzo está en CMYK, entonces no está el modo que normalmente me sirve para esto. Pero veamos a ver si lo puedo cambiar. Listo. Hay un modo de fusión que se llama color, pero solamente aparece cuando el perfil del archivo está en RGB. Entonces, si lo quieren cambiar, les toca hacer ese paso que acabé yo de hacer extra. Pero miren que entonces le puse color y cualquier color que yo le ponga encima, por ejemplo, este morado, o este verde, o este azul, se va a pintar pues de la misma manera. Yo lo voy a dejar en negro para que me quede lo más parecido al efecto pues que les quería mostrar. Recuerden que podemos volver de nuevo a la imagen de fondo y venir por acá donde dice filtro, en donde dice ajustar, niveles, curvas de ajuste de color y podemos, por ejemplo, volverlo más intenso, porque miren que ya con el color blanco y negro como que sí voy viendo cómo me va a quedar al fin y al cabo, entonces puedo ponerlo más blanco o más negro moviéndole acá los ajustes de la curva hasta que ya me quede con el efecto como yo lo deseo. Listo. Bueno, ese vendría siendo el último efecto que tenemos para hoy, creo. A ver, yo miro si tenemos más, que no me acuerdo. Listo. Ah, bueno, entonces repasando. Tenemos esta, que es la de las curvas de ajuste de color. Y ya podemos poner nuestro personaje en el fondo y tendríamos la historieta ya finalizada nada más con utilizar este filtro en una imagen. Listo. Bueno, yo espero que les sirva para los procesos que de pronto estén utilizando a la hora de hacer sus historietas. Voy a guardar esta última, archivo, guardar como, versión 4, guardar. Listo. Entonces me voy a devolver. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la limpieza del escenario, pero ya pues el escenario sí dibujado por nosotros. Cuéntenme si tienen dudas hasta ahora, si, si quieren que les repita algo. Vamos bien. Listo, todo muy bien. Listo, entonces ahora sí vamos a retornar ya a nuestra idea original vamos a retornar a nuestra idea original de hacer el escenario. Entonces, por ejemplo, este fondo del castillo, pues yo ya lo puedo borrar. Y voy a volver a prender de nuevo entonces los thumbnails del escenario. A ver, yo miro dónde los tengo. Acá está mi thumbnail. Entonces, vuelvo a la carpeta del personaje. Le voy a dar control T, lo voy a llevar para donde pertenece. Y por aquí, en la parte del line art, voy a hacer otra capa por debajo como para poder separar también el personaje, la manito, si en algún momento lo quiero volver a dibujar. Entonces voy a crear una capa y por acá le voy a poner mano, calabaza. Y color calabaza.
Recuerden que ustedes todo lo pueden hacer, por ejemplo, en dos capas, una de línea y otra de color. Yo lo estoy haciendo así para tener mucha más editabilidad si de pronto este archivo se quiere volver a abrir más adelante, pero pueden hacerlo todo en dos capas si quieren. Bueno, entonces mano calabaza. Aquí me toca dibujar la mano. Vuelvo a tomar el pincel que estaba usando ahorita. Voy a ponerle un tamaño mayor, porque así está bien. Y voy a hacer la mano. Entonces miren que como la mano de mi personaje es pintada toda de negro, pues yo la voy a hacer gruesa de una vez y con el borrador la pulo. Y mire que gracias a que tengo, por ejemplo, la capa del cuerpo en otra y aquí solamente tengo la mano, puedo borrar sin miedo de ir a borrar el personaje por debajo. Listo. Y por acá le voy a hacer la mano. Entonces fíjense que de cierta manera estoy siguiendo la referencia que tengo por debajo, pero también estoy mejorándola para que se adapte pues al estilo que ya tiene el personaje. Listo. Bueno, entonces aquí voy a dibujar la calabaza. Y con el borrador pulo. Hagámosla que sea como vampiro también, la calabaza. Listo. Bueno, ahí ya quedó mi calabaza. Voy a hacerle por aquí como unas rayitas. Sin volverla demasiado compleja porque no quiero que quede demasiado interesante. Más que el personaje. A ver, me vuelvo un poquito. No tantas rayas. Mejor así. Listo. Bueno, ahora entonces en la parte del color de la calabaza ya puedo pintar también con ayuda de la varita mágica. Estando en la capa de la mano selecciono lo que vaya pintado de cierto color, por ejemplo la parte naranjada, seleccionar, aumentar la selección y le pongo 2 píxeles, aceptar, me paro en el color, busco el color que quiera para la calabaza y pinto con el pincel. Shift controla para quitar la selección y pulo en donde haya de pronto algún espacio sin pintar. Listo.
Ahí ya me quedó la calabaza. Voy a pintarle la parte de negro también en esta misma capa. Entonces de nuevo puedo utilizar la herramienta de varita mágica. Selecciono, aumento la selección 2 y me voy aquí al color de la calabaza con el pincel. Pinto. Entonces mire que por ejemplo acá hay una parte que como que se combina de la parte que es la manilla, pues la como para sostener la calabaza. Entonces voy a borrar con borrador un pedacito como para tener esa sombrita ahí de que esa parte está separada. Shift control A para deseleccionar y ya. Entonces ya tengo mi ilustración finalizada. Ahora vamos a trabajar entonces en el fondo. Entonces para el fondo yo voy a limpiar muy rápidamente eh, con líneas todo este escenario. Entonces me voy a crear una capa encima. Ya puedo cerrar el personaje. Vamos a meter estas capas de la mano dentro del grupo del personaje. ¿Sí? Cerramos el personaje. Encima de viñeta creamos una capa y vamos a ponerle line art escenario background BG de background en inglés. Y por acá en esta de personaje le vamos a bajar un poquito la opacidad como para poder dibujar por detrás del personaje también. Listo, entonces en la línea del background voy a aprovechar mucho la herramienta de línea para, para trabajar. A ver, por acá. Voy a aprovechar mucho la herramienta de línea para trabajar también más rápido. Entonces, por ejemplo, toda la casa que es un poquito más... La casa que es un poquito más derecha, pues estas no son líneas tan orgánicas como de un personaje, sino que son líneas más bien rectas siempre porque es una casa. Entonces las podemos limpiar tanto con la línea, con el pincel, como con esta herramienta de línea. Entonces voy a realizar esta limpieza de este escenario rápidamente. Intentamos utilizar una línea que sea parecida a el grosor también de nuestro personaje, especialmente si son elementos que están cerca del personaje. Entonces, por ejemplo, toda esta parte de la puerta está cerca del personaje. Entonces yo la voy a estar limpiando con una línea muy parecida al tamaño de la línea del personaje. Listo. Aquí procurando no irme a pasar de, por ejemplo, las líneas que haya creado en la puerta. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Recuerden que si tienen preguntas me pueden decir, que yo paro y les explico. Vamos a ver si me puedo robar estas mismas líneas y pegarlas al otro lado. A ver. Control C, Control V, Control T. Me las llevo para acá y las estiro y las sesgo y las estiro otra vez. Enter. Si se me pasó, selecciono todo. Control X. Shift Control A para quitar la selección. Vuelvo a la capa donde tengo todo y sigo limpiando. Por ejemplo, estas líneas les voy a bajar un poquito la opacidad mientras hago la ventana. Otra vez con la herramienta de línea. Entonces voy a venir por acá y voy a hacer la ventana.
Intenten no crear muchas tangentes. Por ejemplo, si termina la ventana en una parte, que no se vaya a combinar con la parte del detalle de la pared. Listo. Y entonces, como ya hice la ventana, me hace falta hacer también este detalle de acá del faro. A ver, hagámoslo en otra capa también. Hay como una luz acá en el pórtico, entonces la voy a dibujar con el pincel. Aquí sí estoy usando el pincel. Listo, entonces fíjense que hay diferentes elementos que como que se transponen uno encima del otro. Entonces yo voy a borrar lo que quede por debajo. Listo, entonces por ejemplo en esta capa me queda la ventana justo donde está el faro. Entonces voy a borrar un pedacito de la ventana para que no me quede por encima del faro. Y por ejemplo por acá en la viñeta, digo en la línea, por acá está, esta. Aquí me quedan unas líneas por encima de la ventana, entonces las voy a pulir quitando todo lo de por debajo. Listo. Y ya entonces puedo combinar esas tres capas que tenía. A ver, todavía me quedó por acá un pedacito. Listo. Entonces combino esta y con esta. Clic derecho, fusionar. Entonces ya me quedó toda en la misma. Bueno, ahora voy a crear otra capa encima para hacer los arbustos. Bien, ahí tenemos un arbusto. Podemos hacerle detallitos chiquitos para ambientarlo. Como el arbusto me tapa un pedazo, entonces también vengo y limpio para que todo lo que está en esa parte no se vea. Listo. Fíjense que la perspectiva del escenario como que a veces no tiene sentido y es porque el estilo de este personaje en particular no sigue tantas leyes de perspectiva. Entonces les recomiendo mucho que cuando hagan escenarios le pierdan el susto como a seguir esa lógica cartoon. De pronto dibujarlo al estilo que a ustedes les gusta y ya pues poco a poco van haciendo estudios de perspectiva también si quieren hacer un escenario más complejo. Bien, a ver, continuemos por acá con el tapete. Entonces siempre que de pronto tenga una posibilidad de tapar algún elemento, pues trabajo en una capa distinta para no estresarme por eso. Como que si le rayo por encima, luego lo puedo borrar. Listo. Y por acá ya voy a hacer como el suelo. Una capa diferente.
Listo. Entonces voy a crear una capa diferente para hacerle el detalle por aquí del suelo. Y yo quiero que este detalle del suelo se vaya derecho. Por ahí hasta acá. Eso. Entonces por acá le puedo borrar este pedazo de la casa. Así. Bien. Y ahora, entonces ya tengo como el primer plano. De pronto le podemos añadir también los detalles de los arbolitos que están por detrás del personaje. A ver. Entonces miren que yo voy creando capas, pero voy combinando, como para si me arrepiento de algo. Si ya lo terminé de pulir, voy limpiando, siempre voy limpiando, juntando, combinando las capas. Y así no me lleno de muchas capas que no sé qué hace ninguna. Listo. Aquí, aunque el personaje esté tapando, voy a completar todo el escenario porque quiero tener esa posibilidad de mover el personaje también como de un lado a otro. Entonces, aunque el personaje esté tapando ahí, ya le hice los arbustos por detrás. Listo, muy bien. Ya estamos que terminamos, ya solamente nos falta el plano de atrás. Entonces, digamos que este es un plano medio, como el middle ground. Entonces tenemos el personaje en el foreground, que vendría siendo como todo lo que está por delante. Luego tenemos un middle ground o plano de la mitad, o un fondo medio que viene, a ver, yo lo combino, fusionar. Está todos los elementos que están en la mitad, pero ya hay otros elementos que están en la parte de atrás. Entonces esos elementos de la parte de atrás les voy a poner background. Acá le voy a poner, en vez de background, le voy a poner MMG, que es middle ground. Y acá sí le voy a poner background. Y la parte de atrás ya la voy a limpiar con un pincel que sea un poco más pequeño. Por ejemplo, si la línea aquí funciona muy bien de este tamaño, pues la línea de atrás va a ser un poco más pequeña. Entonces vengo acá y empiezo a hacer también líneas rectas. Bueno, ahí con la línea se ve muy delgadito. Listo, mejor. Entonces fíjese que el calibre de lo que está por atrás es un poco más pequeño que el calibre de lo que está por delante. Eso también nos va a dar la sensación de profundidad. También voy limpiando si me paso. Aquí voy a limpiar, pero no completamente. Mire que le dejé una parte. Listo. Y a pintar el resto de los elementos. Entonces, por ejemplo, la casa que está en el fondo, vamos a hacerla también rápidamente con líneas. Y fíjense que este fondo me va a tomar poco tiempo hacerlo, no voy a estar haciéndolo como, no sé, 3 días seguidos, sino que lo puedo hacer en media hora para poder trabajar rápidamente las historietas. Aquí nuevamente voy a poner un poco más claro el personaje para poder ver bien qué hay por detrás, como para terminar por aquí el escenario. Hacer una casa con una ventana. Aquí me hace falta un detalle de como la calabaza que está en el suelo, pero pensé que de pronto competiría mucho con la calabaza que está en la mano del personaje, entonces mejor no lo voy a poner. Listo. Entonces en la parte de atrás no es tan importante como que hayan muchos detalles.
Entonces no nos vamos a preocupar mucho porque quede tan pulido, porque todo eso está por detrás y no es lo más esencial o lo más importante de nuestra historia. Pero cumple una función el que esté, como para ambientar. Entonces también intentamos ponerle algo de detalle, pero mínimo. Creo que esto sobra. Listo. Voy a hacer por aquí otro edificio. Puedo incluso tomar con el lazo elementos que ya haya hecho de este otro. Control C, Control V, Control T y me los llevo por acá también para seguir reutilizándolos. A ver, combinemos estas capas, estas tres, fusionar y ya me quedó. Listo. Y ya de este me faltan es como los detalles que tiene por encima. Entonces creo una capa, vengo acá y voy a hacer, por ejemplo, esta calabaza. Como está en una capa aparte, la puedo organizar para que me quede donde la quiero poner. Y voy a hacer este árbol por acá atrás. También siguiendo la referencia. Listo. Y por acá voy a borrar lo que se quede por encima. Bueno, lo más demorado es el line art realmente. También por aquí si queremos podemos reutilizar algún elemento que hayamos dibujado. Entonces yo voy a tomar esta calabaza, control C, control V, control T, clic derecho, voltear horizontalmente y puedo ponerla por acá otra vez. Bueno, entonces todo lo que se tape lo voy a limpiar de esta otra. Entonces con B, con el borrador empiezo a limpiar. Ahí me quedó como una tangente. A ver, yo la muevo. Eso. Listo. Como ya le quité los elementos que se estaban
pasando unos de los otros, ya puedo combinar esas dos capas. Entonces combino esta y esta otra y ya me queda entonces todo el foreground en la misma capa. Digo el background, perdón. Listo. Y si ya ustedes quieren, también pueden ponerle, por ejemplo, otro por detrás, que yo en este podría hacer más que todo como unas nubes, como para ambientar. De pronto que es un escenario de noche. Listo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a estar pintando ya al fondo. A ver, miremos cómo nos quedó. Ya podemos apagar, ya podemos ponerle toda la opacidad al personaje y ya podemos también por aquí apagar el thumbnail porque ya limpiamos pues lo que venía. Ah, bueno, de pronto aquí cuando lo prendemos y lo apagamos nos damos cuenta de que nos faltan algunos detalles, entonces voy a ponerle por aquí la calle, la acera, que es un detalle que se ve bastante bonito. Entonces fíjense que yo lo había hecho en otra capa diferente, entonces puedo pulir si me salí. Listo. Ok. Listo, entonces, ¿por qué es importante que tengamos este separado de este otro? Pues porque, por ejemplo, si se nos antoja después desenfocar el fondo de atrás, también lo podríamos hacer. Entonces, intenten tener el background y el middle ground separados. Bueno, entonces vamos a crear una capa por debajo de, de la capa del middle ground. Vamos a nombrarla middle ground. Y acá le voy a poner color MG. Listo. Entonces una vez ustedes ya terminen de hacer la línea del escenario, podemos pintarlo de muchas formas. Entonces, fíjense que aquí hay una teoría de patrones. Entonces, los patrones son unas texturas especiales que tiene Krita que pueden dar también esa sensación como de puntos, como si nuestra historieta estuviera hecha con puntos. Entonces, podemos pintar con una textura predeterminada. Para poder hacer eso, tenemos que mirar, por ejemplo, al lado de la herramienta de los pinceles que hay un cuadradito que indica los patrones. Entonces podríamos seleccionar cualquier patrón que nos guste y tenemos que darle en las opciones de la herramienta cuando vayamos a pintar con el balde de pintura para que no nos pinte con un color sólido, sino que nos pinte con un patrón. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Entonces, algo que ayuda mucho cuando estamos trabajando, por ejemplo, profundidades, es que pintemos las cosas que estén por encima más oscuras o más cerca que estén un poco más oscuras y lo que esté en el fondo se va volviendo más claro cada vez. Entonces voy a pintar en el color del middle ground, voy a seleccionar con esta herramienta de selección poligonal todo el espacio por donde vaya ese escenario. Voy a seleccionarlo por aquí, aunque se salga un poquito, creo que puede quedar un efecto interesante. Entonces lo que voy a definir aquí son los valores.
Entonces todo lo que está por aquí lo voy a pintar de un gris más oscuro. Entonces tomo el balde de pintura, fíjense que ahí ya tengo la selección del área que quiero pintar y pinto de este gris. Luego le voy a decir Shift Control A para deseleccionar y me voy a ir a donde está mi fondo de background, el más atrás. En este también voy a crear una capa por debajo que se llame Color Background. Color Background. Les recomiendo que cada cierto tiempo guarden. Por ejemplo, yo hace mucho rato no guardo, entonces voy a decirle archivo, guardar como, y voy a guardar por acá que ya sea versión 5 y que ya no es clean fondo, sino que ya es fondo dibujado. Fondo dibujo. Y guardo. Listo. Porque este ya no es el fondo del castillo, sino que es el fondo ya que estamos dibujando. Bueno, fíjense que por acá la viñeta me quedó por debajo, entonces recuerden que la viñeta tiene que estar por encima de todos los elementos del fondo. Entonces voy a subirla. Listo. Bueno, entonces ya me quedó el color de la parte de la mitad. Ahora voy a poner los colores del fondo completo. Entonces me paro en la capa del fondo y voy a seleccionar de nuevo la herramienta. Podemos apagar un momentico el personaje para ver qué estamos haciendo. Entonces me paro en el color del fondo y voy a seleccionar todo lo que vaya pintado del siguiente gris. Como está por detrás, podemos tomar incluso áreas adicionales y no se va a ver porque está por detrás de esta otra capa. Entonces aquí voy a tomar un color que no sea tan oscuro, voy a ir cada vez tendiendo a un color más claro y lleno. Entonces mire que a partir de esa separación de valores, que estos de acá de adelante están más oscuros y estos de acá de atrás están más claros, vamos a generar esa sensación de profundidad. Entonces Shift Control A, apaguemos los thumbnails y vamos a crear otra capa por detrás que ya va a ser el cielo. Entonces el cielo se los recomiendo mucho que lo pinten como en un degradé, entonces podemos seleccionar esta parte. Fíjense que acá tenemos una herramienta de degradé, entonces podemos hacer un degradé de arriba a abajo. Es esta herramienta de acá que está al lado del gotero. Listo, entonces podemos pintar varias veces y lograr como esa sensación de degradé. Y las nubes las voy a pintar un poco más claras. Un poco más. Fíjense que utilicé la herramienta de selección para poder pintar solo en ese recuadro. La herramienta de selección es súper útil cada vez que estemos trabajando para que siempre la usen. Porque, por ejemplo, uno depender del pulso como para salirse uno de la línea a veces es tedioso. Y por acá voy a hacer unos punticos que sean como estrellas, como que está de noche. O como ese tiempo que todavía no está del todo de noche o no está del todo de día. Entonces voy a hacer unas estrellitas. Y por acá una grande. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo le puedo poner a estos objetos un patrón? Como para que no sea un color sólido y ya. Bueno, para poder hacer eso, me voy a parar en, por ejemplo, el lugar en donde le quiera poner el patrón. Voy a crear otra capa nueva y le voy a poner patrón. Y a esta, entonces vengo acá arriba, fíjense que debajo de la opción de imagen hay un
una carpeta llena de muchos patrones diferentes, entonces puedo elegir el que más me guste. Voy a elegir uno que sea como de puntos, como este. Podemos ensayar diferentes. Y entonces, si nosotros intentamos, por ejemplo, pintar con el balde de pintura, en este momento nos va a pintar del color que tengamos seleccionado. Por ejemplo, miren este morado o este verde. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos pinte con un patrón? Venimos acá a donde dice propiedades de la herramienta, opciones de la herramienta, miren debajo de las capas. Y como estamos en la herramienta de balde de pintura, nos va a permitir pintar con, por ejemplo, color sólido, fuente de relleno o un patrón. Entonces tenemos que venir a esta opción que dice patrón y ya entonces seleccionamos el color oscuro o el color que queramos para que sea el patrón de ese color. Puede ser también un patrón de algún color. Y miren que ya nos pintó con esa textura. A ver, ensayemos otra. Por ejemplo, esta. Y miren que acá dice fuente de relleno escalado, entonces podemos hacer que se escale más grande o más pequeño para que el patrón cambie. Entonces mire que ahí ya cambió la manera que es el patrón. Listo, entonces tenemos que elegir alguno que nos guste. Voy a dejar este. Entonces ya pinto. Y para que no se salga, acuérdense que podemos hacerlo lo de el bloqueo de alfa. Entonces seleccionamos ambas capas, tanto la del patrón como la que está por debajo, que es el área que queremos que se recorte. Entonces seleccionamos ambas capas, decimos control G para agruparlas. Mire que aquí ya me queda grupo MG, grupo MG. Y dentro del grupo MG, a la parte del patrón, a la capa del patrón, le vamos a poner el bloqueo de alfa. Entonces mire que ya se recorta en el área que yo tenía pintada específicamente. Y por ejemplo el patrón le podemos poner una opacidad o le podemos cambiar el modo de fusión para que se comporte de una manera diferente. Por ejemplo, miremos cómo se ve con multiplicar o cómo se ve con pantalla. Bueno, con pantalla lo borra completamente. Podemos probar diferentes modos de fusión o también bajarle un poquito la opacidad para que no nos tape todo. Listo, entonces miren que ahí ya nos quedó el elemento como de la mitad con el patrón. Listo, entonces ya aquí tengo este. Voy a hacer el de la parte de abajo, que es el background. Entonces vengo al color del background. Si quiero aplicárselo pues a todo, también puedo duplicar, puedo combinar estas capas, pero yo creo que solo se lo voy a aplicar a las casas que están ahí por delante. Entonces creo una capa, voy a poner patrón, background, listo, y voy a aplicar de nuevo. Esta vez voy a utilizar un patrón que sea un poco más pequeño para que también siga como la sensación de profundidad, y vengo acá y pinto. Puedo pintar también con un color más claro si quiero que no haya como tanta distorsión. Listo, y le voy a decir combino, digo selecciono ambas capas, control G para agruparlas y le bloqueo el alfa. Y por acá le voy a bajar mucho. Listo, muy bien. Y también puedo hacer lo mismo para la parte del fondo, la parte de las nubes. Entonces creo una en el cielo, le voy a poner patrón cielo, pinto con el patrón que quiera. Vamos a buscar otro patrón todavía más pequeñito, pinto con el patrón que quiero. Ahí quedó. Agrupo, control G y pongo el recorte.
Y aquí ya le voy a bajar un poquito la opacidad. Entonces fíjense que aquí ya mi historieta me quedó con ese detalle de la textura, como del patrón por encima. Listo. Ahí pongo nuevamente mi personaje. Aquí en el personaje me hace falta pintarle por aquí la mano. Recuerden que también le pueden poner patrones al personaje si quieren. Les toca llenarlo. A ver, pintémosle la mano. Y también pintémosle los colmillos, que nos hace falta pintarle los colmillos. Por fin. Listo. Bueno, hay muchos detalles que le podemos seguir haciendo en el escenario. Por ejemplo, ahí ya le pusimos como las sombras, pero entonces, ¿cómo le podríamos poner las luces? Entonces voy a volver al background. Por acá está. Entonces voy a crear una capa encima del grupo del sombreado del middle ground y le voy a poner luces. Y también a las luces las podemos hacer con los mismos elementos de selección. Entonces, por ejemplo, toda esta área podría ser que esté un poco más clara, porque de aquí de pronto está saliendo una mano y hay una luz, de pronto como que la puerta está abierta, entonces tiene una luz. Entonces voy a pintar esta parte de acá. Yo quiero como utilizar un amarillo. Entonces agarro el balde de pintura y pinto. Ah, bueno, recuerden que si ya vamos a pintar con colores hay que volver a salirnos de las opciones de herramienta para que pinte con color nuevamente. Listo. Entonces ahí ya pinté una. Ya le voy a cambiar esto para que no quede tan fuerte. Podemos, por ejemplo, ponerle un modo de fusión. Miren que acá en donde dice normal, encima de las capas, si le damos clic aquí, nos aparecen algo que se llaman modos de fusión, que nos modifican la manera en que un color se comporta respecto a lo que haya por detrás. Entonces, por ejemplo, podemos ponerlo en pantalla y miren que como que se ilumina y al mismo tiempo nos deja ver los patrones que están en el fondo. Entonces a mí me gusta esa sensación. Entonces lo voy a dejar así y voy a crear otra capa que también sea de luces. También le voy a poner en modo pantalla y voy a escoger otro, puede ser el mismo amarillo, pero entonces voy a hacer más detalles, por ejemplo, como que la luz trascienda un poco como por fuera de la casa. A mí me gustan mucho las luces y las sombras como poligonales porque lo utilizaban mucho en las caricaturas que yo veía. Entonces los escenarios están iluminados como en polígonos. Entonces llego acá y pinto. Otra vez está amarillo, cambio la capa para que sea pantalla y a esta le puedo bajar un poco la opacidad. Entonces mire que ya me quedó como otra luz, pero ya sobresale de la habitación. Listo. Y en esta otra capa de luces que está más fuerte, mire que esta tiene toda la opacidad, en cambio la que acabé de crear se la bajé para que no sea tan fuerte. Entonces en esta que sí tiene toda la opacidad voy a iluminar también aquí el faro y pinto. Shift Control A y ya. Miren si les gusta de esa manera, yo creo que lo voy a volver a hacer un poquito más pulido, como para que también tenga una dirección. Shift Control A, mucho mejor. Listo. Entonces ahí ya casi que terminamos todo el escenario. Si ustedes quieren, como en la segunda capa de luces, también podemos hacer como que por aquí en el fondo estas calabazas también alumbren. Así. Como para hacerle más detalles en la parte de atrás también. Listo. Bueno, ¿cómo van hasta ahí?
Yo sé que es bastante contenido, pero pues recuerden que todo también está siendo grabado para que puedan mirarlo después de la clase y también que puedan hacerlo a su ritmo. Ahí están escribiendo, voy a esperar un momentico. Listo, que está muy interesante. Muchas gracias. Es muy divertido. Bueno, por acá le hice un pequeño detalle al arbusto, porque pues si está siendo iluminado también sería bueno que se viera. Listo. Y también, por ejemplo, al personaje le podríamos poner ese mismo color, como por encima. A ver, encima de line art, creamos una capa que sea como luz, ambiente. Listo. Y miren que podemos tomar este mismo color con el control y podemos hacerle como al personaje por encima, como si estuviera siendo iluminado. También lo mismo con la calabaza. Yo creo que así está bien. De pronto en las orejas también, pero las orejas están en otra capa por allá arriba. Entonces miren que de esa manera podemos hacer que el personaje también se sienta integrado en la escena. Y lo último que nos falta para que el personaje se sienta todavía más integrado en la escena es que creen una capa en medio del personaje y el escenario con sombras, lo que estábamos haciendo ahorita, sombras. Entonces podemos con el pincel suave seleccionar un color oscuro, pintarle la sombra, así, borrarle un poquito la sombra. Y también, por ejemplo, con un color clarito, pintarle alrededor para que como que resalte del fondo. Y también como, por ejemplo, esta parte de la calabaza es muy importante, yo le voy a hacer un contorno blanquito alrededor para que la gente pueda ver la calabaza. Como prestarle atención a la calabaza. Si quieren, por ejemplo, estos detalles pueden ser en vez de completamente blancos, pueden ser como amarillos, como para que tengan coherencia con el escenario. Entonces, para pintar algo que ya pintamos, por ejemplo, yo quiero pintar encima de esta parte sin tenerla que volver a dibujar desde cero. Venimos acá al lado de la A de alfa. Está el candado, la A de alfa, y hay otro una cuadrícula de cuadros grises y grises oscuros. Le vamos a dar clic para que aparezca ese candado, seleccionamos el color que queramos, puede ser este mismo amarillo de acá, y miren que si pintamos por encima, yo me acerco para que se vea, miren que antes era blanco, pero ya lo estoy pintando de amarillo, y me está quedando por encima, pues no se me está saliendo la línea, sino que puedo pintar solo en donde ya pinté previamente, porque si le apago esto, por ejemplo, este candado, mire que ya me raya en donde sea, pero si tengo esto prendido, solo me va a pintar en donde ya pinté previamente. Este es otro bloqueo de alfa, pero en la misma capa. Listo. Bueno, entonces aquí ya tendríamos un cuadro finalizado, uno de los cuadros de la historieta. Recuerden que como tenemos por acá separado el background, a ver, yo lo abro desde acá, tenemos el background separado, podemos agruparlo todo lo que es la parte de atrás del background, control G, miren todo esto de atrás, y voy a copiarlo, control C, control V, tengo dos backgrounds. Entonces podría, por ejemplo, a esta capa aplicarle, miremos si nos permite a toda la capa, desenfocar. No, tenemos que combinarla. Bueno, entonces clic derecho, fusionar grupo. Aquí ya quedó como si fuera una sola capa y miren que tengo aquí abajo una copia y acá arriba como una fusión de todas las capas que tenía anteriormente.
Entonces a esta le puedo, por ejemplo, venir por acá a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Entonces le podría poner un desenfoque gaussiano al fondo y mire que ya pareciera como que todo lo de acá adelante está más adelante y todo lo de atrás está más atrás. Si hago esto también tendría que aplicarle el desenfoque a estas luces, a estas fuentes de luces que tienen atrás. Listo, le voy a poner nada más un poquito de desenfoque gaussiano. Enter. Aceptar. Y voy a revisar que no se me haya salido de la viñeta. De pronto señalo esto aquí así, control X y control X. Porque a veces con el desenfoque gaussiano se sale un poquito como el color, como que se esparce alrededor. Listo. Entonces ahí ya tendríamos la primera viñeta. Y entonces cada una de las viñetas que vayamos a hacer nos toca también como duplicar la misma viñeta y ponerla al lado. Entonces podemos volver a hacer lo mismo, que es tomamos todos los elementos que involucre esta historieta. Entonces desde el background hasta el personaje, con Shift selecciono todo. Le voy a decir Control G y aquí ya me queda todo metido dentro de un grupo. Entonces este grupo lo voy a llamar panel 1 y ya lo puedo, por ejemplo, duplicar. Control C, Control V y miren que ahí ya tengo panel 1 y tengo otra copia exactamente igual encima que se llama ya panel 2. Entonces lo doy Control T con Shift sostenido, lo voy a arrastrar hasta aquí y ya tendría panel 2. Listo. Entonces en el panel 2 ya me tocaría volver a revisar, por ejemplo, los thumbnails que siguen. Entonces aquí ya tendría que dibujar una mano arrojando la zanahoria. Entonces los elementos que me hagan falta simplemente los añado. Creo otra carpeta como la del personaje que se llame mano y ahí dibujo la mano y la zanahoria. Listo. Voy a guardar hasta aquí donde llevo. Le voy a decir archivo, guardar como, versión 6. Fondo dibujo. Tienen que irla organizando pues para que ustedes sepan en cuál etapa van. Entonces, por ejemplo, aquí ya puede ser paneles. Puede ser panel 1 y 2, como para saber que ya tenemos esos dos paneles listos. Y le decimos guardar nuevamente. Listo. Bueno, esta es una explicación que es más bien larga, que es un proceso que debemos de ir avanzando y con mucha calma finalizando la historieta. Quiero preguntarles si tienen de pronto dudas. Recuerden que durante la semana voy a estar disponible para que si están trabajando en la historieta y tienen algún inconveniente me pueden decir. También durante la semana podemos programar las asesorías. Si usted necesita, por ejemplo, que mientras usted está trabajando en la historieta yo me conecte un rato y revisamos como el orden del archivo, o si usted dice, profe, no logro ver que se vea bien alguna cosa, entonces yo le puedo ayudar, listo. Pero para eso me tiene que escribir un correo o por el WhatsApp me dice para que acordemos una hora. O también, si usted quiere, me puede mandar tanto correo como mensaje con capturas de pantalla y yo le puedo también responder. O sea, no nos tenemos que reunir personalmente, sino que también, si usted quiere, por mensajes le puedo ayudar. Listo. Yo tengo mi tira subida, profe. Listo. ¿Quieres que te revise? A ver, yo miro. Listo, ya voy a revisar. Creo que tengo muy poco tiempo ya como para la clase y ahorita tengo que ir a dar otra. Entonces, sí creo que es mejor que las dudas que tengan y de pronto los avances que quieren que les revisen, me manden por favor sea un correo o un mensaje a WhatsApp. Me dicen exactamente como, por ejemplo, que quieren que les revise, si el esquema de color, si la composición de la historieta, como que les dé comentarios para mejorar la historieta, también lo puedo hacer y les puedo mandar dibujos del feedback, listo, de Lucía Gómez, listo. Sí, Lucía, por favor envíame un mensaje, sea por WhatsApp o por correo, y yo durante esta semana, pues ya hoy es viernes, pero te puedo empezar a responder también de pronto ahorita por la tarde. Listo. Bueno, chicos, espero
que les haya servido este proceso, que les guste, que también lo puedan utilizar. Recuerden que no lo tienen que hacer exactamente como yo lo estoy haciendo, sino tomar lo que a ustedes les sirva del proceso que yo les estoy enseñando y hacerlo ya al gusto de ustedes. Por ejemplo, si no quieren utilizar patrones, no tienen que utilizar patrones. Si quieren pintar todo de colores diferentes, también lo pueden hacer. Si su historieta tiene cambios drásticos una a la otra, pues ya saben que tienen que ajustarla, no como en la mía que solo es un cambio mínimo. Entonces, según el proceso que ustedes tengan, van a haber cambios. Entonces, para que también con autonomía tomen las decisiones de qué cosas les gusta incluir del proceso que aprenden en clase en el de ustedes. Listo. Bueno, entonces ya yo voy a subir esto al Drive. Recuerden que les va a quedar, se los voy a guardar de una vez. Le dicen guardar como. Acá dice panel 1 y 2, le decimos guardar, ¿sí? Y por acá en el Drive, recuerden que está todo lo que les estoy mostrando acá en clase siempre va a quedar aquí. Entonces lo voy a poner hoy, carpeta nueva, evidencia final, final, historieta. Si quieren le pueden poner un guión bajo adelante para que les ponga desde aquí el primero. Miren que aquí se puso justo al principio. Y voy a subir por acá, voy a subir todos los que hice. Entonces, por ejemplo, los de la clase de hoy. Y también voy a subir este último, que es este historieta versión panel 1 y 2. Listo, para que lo puedan estudiar y que les quede ahí por si quieren descargar el archivo y mirar, por ejemplo, la configuración de las capas. Miren que yo organizo muy bien el archivo para que todo quede lo más, como que sea muy fácil encontrar todo. Listo. Recuerden que es la 6 la que tiene esta de acá, versión 6. La versión 6 es la que tiene ya los paneles finalizados para que si algo también los puedan ubicar. Bueno, ahora sí. Nos vemos entonces ya probablemente el próximo curso o durante la semana cuando me entreguen las evidencias si necesitan ayuda con cualquier cosa. Y recuerden que durante esta semana, digo la semana que viene, les voy a compartir los cursos que van a hacer de los próximos 2 meses, por si de pronto les gustaría inscribirse. Y muchas gracias por haberse inscrito, espero que hayan aprendido mucho, espero que hayan disfrutado mucho el curso. A mí personalmente me gusta mucho poder dar este tipo de cursos porque dan resultados muy interesantes y también los aprendices dan unas historias muy interesantes para escuchar. Entonces, espero que lo hayan disfrutado también. Con mucho gusto. Hasta luego.